Sublime gracia del Señor. Continuamos con este tema sobre las sectas, específicamente hablando, la secta de los testigos de Jehová o testigos sin Jehová, como ustedes quieran decirlo. Y hemos hablado de varios temas. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. El último tema del que hablamos, ¿cuál fue? La resurrección. Muy bien, la resurrección de Jesús. Pues ellos creen que Él resucitó, pero no en un cuerpo físico. Y de igual manera, la segunda venida, ellos creen que Jesús viene, pero no físicamente. De hecho, pues, ellos no creen que Él viene, creen que ya vino. Ya vino, fue un evento espiritual invisible que ocurrió en 1914. Ahora, ¿cómo saber que vino si no se vio, cierto? Pero ellos piensan que así es. Mientras que las creencias son subjetivas e indemostrables, las profecías cronológicas no dejan lugar para el error. La sociedad Watchtower ha puesto límites y ha dicho explícitamente que un evento o varios eventos específicos ocurrirían en fechas específicas. O sea, ellos han profetizado y la profecía no da lugar a error. Si se cumple, es correcta; si no se cumple, es falsa. Pasaron dichas fechas sin que ocurriera lo predicho, y sus declaraciones y o profecías resultaron ser falsas, falso de toda falsedad. Entonces, cuando alguien dice que va a suceder algo, predice un evento y este evento no se lleva a cabo, pues dicha profecía es falsa y es una prueba irrefutable de que es un falso profeta. Falso profeta. Nosotros no tenemos que ir muy lejos, pues que estamos hablando precisamente de estos temas también los domingos, no tenemos que ir muy lejos. Tenemos aquí en nuestro municipio, está lleno de falsos profetas que constantemente dicen que van a suceder cosas que jamás suceden. ¿Cómo les decimos entonces? Yo sé que habrá alguien que pueda ofenderse por estas palabras, pero ¿cómo se le dice según la Biblia al que profetiza algo y eso no se cumple? Falso profeta, falso enviado de Dios, falso mensajero, un falso. Es una prueba irrefutable de que Jehová no ha hablado a través de esa persona. Vamos a Juan 16:13, por favor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Dios habla a través de su Santo Espíritu, ¿sí?, nos guía ¿a qué? A la verdad. Cuando una persona habla en nombre de Dios, tiene que hablar la verdad. Cuando una persona dice, Dios me está hablando, pues lo que tiene que decir es la verdad. Y si lo que Él dice no se cumple y no corresponde con las Escrituras, no está hablando conforme a la verdad. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no está en él. Ay, es que se equivocó. Pues obvio, ¿cierto? Se equivocó. Pero, ¿Dios se equivoca? No. ¿El Espíritu Santo se equivoca? No. Si esta persona profetiza en nombre de Dios, su profecía
tiene que cumplirse. Entonces, la solución, el pueblo no tuvo fe. Hermano, es que las profecías de Dios no estaban sujetas a si el pueblo tenía fe o no tenía fe. Se cumplían porque era Dios hablando. Entonces, en el movimiento evangélico moderno, las profecías que no se cumplen, lo único que demuestran es que ese hombre que ha hablado no es de Dios. Y en las sectas, de igual manera, hablan en nombre de Dios, lo que dice no se cumple, no hay palabra de Dios allí, Dios no ha hablado y lo que están es siendo instrumentos de Satanás. O hablando de su propio corazón, por eso el Señor nos lo dice aquí claramente. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, miren. Si el Espíritu Santo, que es Dios, no habla por su propia cuenta, es lo que el apóstol Juan nos dice, ¿por qué nos va a guiar a la verdad? Porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que Dios le da para que hable. Habla todo lo que Jesucristo ya nos dijo, no lo que se le ocurrió. Tenemos hoy en día una cantidad de fanfarrones que dicen cosas que Dios no ha dicho. Y aseguran, primero, usan el nombre de Dios en vano, dos, hablan falsa profecía. Aseguran que hablan en nombre de Dios. Y sobre todo, que vamos a ser millonarios, ricos y que todo va a estar bien y bla, 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 y todas esas tonterías. Bueno, la sociedad Watchtower cayó en eso y ha demostrado que no es un movimiento guiado por Dios, porque se encargaron de hacer profecías que jamás se cumplieron. Por favor, vamos a Números 14:34, libro de Números. Números 14:34. Miren lo que ellos dijeron en el Atalaya del 15 de mayo de 1922, página 47. Ellos dijeron: no tenemos ninguna duda. Oiga, hay que tener pantalones para decir eso, ¿no? No tenemos ninguna duda en respecto a la cronología sobre las fechas de 1874, 1914, 1918 y 1925, fechas que ellos profetizaron. Lo más triste es que todas esas fechas fueron antes de que saliera ese documento. Y en esa fecha no se cumplió lo que ellos profetizaron, de manera que con todo conocimiento de causa defendieron su falsa profecía, porque el documento no salió antes de las fechas profetizadas, sino después, cuando no se había cumplido nada y murieron en la mentira. No tenemos ninguna duda con respecto a la cronología sobre las fechas 1874, 1914, 1918 y 1925, cierro comillas. No hay ninguna duda, pero no se cumplió nada. Ahora, vamos a ver una regla que utilizan los testigos de Jehová. Números 14:34, ¿ya lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Números 14:34. Entonces resulta que Dios envió a los espías a la tierra prometida a reconocer la tierra. Pues eran espías, iban a espiar, ¿no? Y ellos duraron 40 días en ese proceso. Como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios porque tuvieron miedo por la información de 10 espías, de los 12, solamente Josué y Caleb dieron un parte positivo, los otros 10 dijeron, no, eso allá hay un ejército, hay gigantes, los van a acabar. El pueblo se desanimó, murmuró contra Dios y desearon morir. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, nos trajiste a morir aquí a través de la espada. Y Dios dijo, sí, pues por cada día que los espías estuvieron en la tierra prometida, reconociendo la tierra, van a durar ustedes un año en el desierto. 40 días estuvieron allá espiando, ustedes van a durar 40 años en el desierto, un día por cada año. ¿Sí? Bueno,
Ezequiel 4:6. Ezequiel capítulo 4. Ya les voy a decir por qué esto es importante. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel 4:6. Entonces aquí en la profecía, ¿sí? Dios le dice al pueblo de Israel que ellos, bueno, Ezequiel, ¿sí? Esto es una profecía, ¿no? Llevaría la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de una relación de un día por cada año, un día por cada año. Entonces los testigos de Jehová tomaron estos dos versículos de la Biblia y los convirtieron en una norma para interpretar todas las profecías de la Biblia. Pues acá lo que tenemos es una profecía para una circunstancia y un contexto específico, ¿sí? Y lo que tenemos en Números es un evento narrativo del castigo de Dios. No es una norma ni es una regla para interpretar los números de la Escritura. Pero los testigos de Jehová tomaron esto y dijeron, bueno, entonces en cada profecía donde aparezca un día, donde aparezca un periodo, no se dice periodo de tiempo, se dice periodo porque periodo ya implica tiempo, ¿sí? O un lapso de tiempo, pues cada día representa un año. Y eso los trajo al desastre de las fechas que tenemos ahí, que jamás se cumplió nada de lo que predijeron. Entonces ahora vamos a ver las fechas. En primer lugar, 1799. ¿Qué se profetizó en 1799? Bueno, los primeros seguidores de Charles Taze Russell creían que en 1979 se marcaba el comienzo del tiempo del fin. Los últimos tiempos iniciaban en 1799. ¿De dónde salió eso? Pues de la profecía de Daniel. Daniel 7:25. Vamos a Daniel 7:25, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra del Señor, Daniel 7:25, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, en ese contexto tiempo es un año. Tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año, lo cual nos lleva a la cifra de 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio en los que el personaje del que habla esta profecía, que no es otro sino Antíoco Epífanes, Antíoco IV, uno de los herederos del imperio de Alejandro Magno, no directo, pero sí de la dinastía Seleucida, Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno. Este pertenecía a esta dinastía, Antíoco IV, Antíoco Epífanes, o le decían Antíoco Epímanes. Epímanes significa el loco, el Antíoco el loco, porque sí, el tipo de verdad como que no le funcionaba muy bien la cabeza. Que en la escritura se conoce como un tipo del anticristo. Este hombre fue el culpable de la abominación desoladora que se cumplió en tiempos de los macabeos. Asoló el templo, lo profanó sacrificando un cerdo en el altar, etcétera, etcétera. Cometió una serie de abominaciones. Eso ya se cumplió. Eso ya se cumplió. Pero ellos dicen, no, ese es el Papa, ¿cierto? Porque tienen una percepción futurista de la profecía, una interpretación futurista. Todo eso ya se cumplió. Ya se cumplió. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de esto porque no es el punto. El punto es que 3 años y medio son 1260 días. Son 1260 días. Y aplicando la regla que ellos inventaron en Números 14 y Ezequiel 4, de que cada día es un año, pues eso nos da 1260 años. Y ellos dicen, bueno, pues
1260 años es el tiempo donde va a iniciar los últimos tiempos. ¿Y a partir de dónde inician esto? Bueno, del año 539 después de Cristo, donde se supone aparece este personaje que ellos consideran que es el Papa. Cuando el papado adquirió poder en el siglo VI, el cuerno pequeño que aparece en Daniel 7 y en Daniel 8, que ellos dicen es el anticristo. Nosotros decimos no, era Antíoco Epífanes. Si ustedes leen bien la profecía y algún día vamos a estudiar el libro de Daniel, pero esto ya se cumplió. Ellos dicen no, se cumpliría en el futuro. ¿Cuándo? Con la aparición del primer papa. ¿Sí? Inicia en el 539 después de Cristo, cuando el papado adquiere poder político, y termina en 1799. Pues claro, 539 más 1260 días, pues son 1799. ¿Sí? Inicia, el Papa adquiere poder político, más 1260 años, son 1799, y coincide con la caída de Napoleón y la pérdida de la influencia del papado. ¿Por qué el papado perdió influencia? Bueno, porque el general francés, durante la Revolución Francesa fue en 1798, es fácil recordarlo porque son 3 números que son consecutivos, 7, no son consecutivos, pero están ahí el 7, el 9 y el 8. En aquella época, Napoleón invade Roma y toma prisionero al Papa, y esta es una fecha decisiva porque el Papa muere exiliado en esa fecha y no se le nombra un sucesor directo. Inmediatamente no hay sucesor, y entonces el papado pierde poder, pierde influencia. Por primera vez muere un papa sin que haya un nombramiento inmediato. Entonces es como algo simbólico, el papado perdió poder. Los testigos sin Jehová dicen, ¿sí ven? Ahí es 1799. Ahí inician los últimos tiempos. Pero con el tiempo, los testigos de Jehová dejan de enfatizar 1799 porque con el pasar del tiempo se van dando cuenta de que todo lo que han dicho no es cierto, y entonces dicen, no era 1799 la fecha más importante. La fecha más importante viene después. 1914 es la fecha más importante para ellos, pero todavía nos falta, no hemos llegado allá. En segundo lugar, 1874. ¿De dónde viene 1874? Bueno, ellos predijeron, tanto Charles Russell como Nelson Barbour, que Cristo iba a regresar en esa fecha. Cristo viene en 1874, pero Cristo no vino. Entonces, pues vino de forma invisible, porque Jesús es el hombre invisible. Sí. Ahora los 4 fantásticos no tienen la mujer invisible, sino que tienen al hombre invisible. Y vino en 1874. ¿De dónde salió esto? La misma historia. Un día por cada año. Daniel 12:12. Entonces vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, donde Daniel efectivamente nos habla del tiempo del fin. Daniel 12:12 nos dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1335 días. Entonces, recuerden, día por año, cada día es un año. Entonces no están hablando de 1300 según ellos, ¿no? Según ellos, los 1335 días de la profecía de Daniel, estás hablando de 1335 años, porque todo lo convierten a años, porque convirtieron Números 14 y Ezequiel 4 en una norma. No es una norma porque cada texto tiene su contexto, pero ellos lo aplicaron así. Entonces 1335 son 1335 años. Y partiendo
del año 539 en el que el papado adquiere poder. Entonces hagamos la suma. 1335 más 539 nos da 1874. 1870. Dice, miren, es que ahí dice que el que llegue a esa fecha es bienaventurado, el que espere y llegue a 1335 días, 1335 años. Ah, entonces sí, es esa fecha de la segunda venida de Cristo. Pero Cristo no vino. Ah, no, es que Él no iba a venir así en persona, iba a venir invisible. Ah, qué belleza. Pues así cualquier cosa se puede enseñar, ¿sí o no? No, pues es que no, pero no lo vimos. No, pero yo no veo, Cristo no dice que iba a venir. No, pero Él vino. ¿Cómo así? Pero no nos dimos cuenta porque vino invisible. ¡Ay, wow! Y la gente se cree eso. Y nosotros decimos, gracias a Dios yo no me creí esas cosas. Bien, hermanos, si estuviéramos en el movimiento no lo creeríamos porque el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Démosle gracias a Dios que nos sacó del engaño. No estuvimos en los testigos de Jehová, pero estuvimos en el catolicismo romano o en el falso movimiento pentecostal del evangelio de la prosperidad que predica la sinagoga de Satanás. Nos sacó de allá. Pero eso no quiere decir que no podamos hablar con verdad en contra de la mentira. Y esta enseñanza es una mentira, porque el Señor no vino en 1874, efectivamente. Entonces, otra fecha, 4 años más tarde, dijeron, no, pues bueno, en el 78, ahora sí. Decía un profesor mío en la universidad, de verdad para Dios, ahora sí, en el 78. ¿Y qué va a pasar en el 78? Bueno, la resurrección de los creyentes y el rapto de la iglesia. ¡Wow! Entonces, ¿va a venir? Sí, va a venir Cristo y se va a llevar a los creyentes y va a resucitar a los muertos. ¡Ay, sí! Bueno, ¿y de dónde salió eso? Pues de otra vez de esos mismos cálculos mentirosos, sacados de la manga como los magos. Adivinen qué sucedió en 1878. Nada. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero no eso. Pues hasta donde yo sé, Jesús no vino, hermano. ¿O sí? Y no nos dimos cuenta. Porque ya pasaron bastantes añitos, ¿cierto? Desde esta fecha. Y yo no sabemos si la gente se levantó de las tumbas de verdad o cómo era, o de pronto era espiritualmente. Mire, señor Russell, pero es que el Señor no vino. Ay, no, es que era espiritual. ¿Y los muertos que se iban a levantar? No, pues que no era espiritual. Entonces cuando la fecha no se cumplió, pues adivinen, refinaron sus cálculos. Bueno, no es que no eran el 78. ¿Cuándo? No, en el 14, 1914. Ahora sí viene 1914. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en 1914? Vamos a hablarlo ahora y lo vamos a ampliar después, ¿sí? Pues en 1914, Charles Russell y sus seguidores promovieron la idea de que Cristo había comenzado su presencia invisible en el mundo. Pues claro, así yo puedo decir lo que quiera, ¿sí o no? El Señor viene, ¿cuándo? Viene mañana. Sí, va a venir, sí. Y al día de mañana no pasó nada. Pero pastor, usted dijo que venía mañana. No, pero es que vino invisible. No lo vieron. Pero vino invisible. Haga de cuenta. Entonces como que se curaron en salud. Dijeron, no, pues, ¿qué tal que no se cumpla? No, pues digamos, Él viene invisible. Y el fin del mundo, que Él comenzó su presencia invisible en el 74 y el fin del mundo sería en 1914. O sea, profetizaron el fin del mundo. El mundo se va a acabar en 1914. En el 78, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento del pueblo de Dios. ¿Sí? No hablamos de la iglesia porque ellos no se consideraban iglesia, sino un movimiento. Profetizan que en 1914 sería el fin del mundo, cosa que no ocurrió.
No ocurrió. Como Cristo no vino en el 74, entonces ellos dijeron que en el 74 había venido, pero invisiblemente. Su presencia invisible. Entonces yo digo, ¿a qué vino si el Espíritu Santo ya había venido antes? ¿Sí o no? Ah, es que ellos no creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y ha estado con la iglesia durante 20 siglos. Y ellos dijeron, no, pues vino Jesús invisible a hacerle la competencia al Espíritu Santo. Comenzó Jesús en el 74, según ellos, a hacer su presencia invisible, y en 1914 sería el fin del mundo. Y esa sería la fecha más importante para ellos a partir de ese momento. ¿Qué pasó en el 14? Adivinen. Nada, porque estamos acá, a no ser que estemos en la Matrix y que en realidad no estemos aquí. Puede ser, hermana María, ¿usted qué opina? Puede ser que estemos en la Matrix y que esto no sea la realidad. Tú y yo no estamos aquí en este momento. Esto es un sistema virtual. Y en realidad el mundo sí se acabó y estamos conectados a una computadora, ¿será? Pues no, porque eso es una película, hombre. Esta es la realidad, el mundo no se ha acabado y hasta donde yo creo va a pasar mucho tiempo antes de que el mundo se acabe. Mucho tiempo. 1918, entonces llega 1918, ya Charles Russell había muerto y el presidente del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová era Joseph Rutherford. Joseph Rutherford, junto con los otros 7 directores, fueron acusados de sedición porque escribieron un libro llamado El Misterio Terminado. Con base en ese libro, que fue publicado en 1917, que criticaba a las religiones establecidas y a los gobiernos implicados en la Primera Guerra Mundial, o sea, era una crítica contra las religiones y contra el gobierno. Fue acusado de sedición, sedición es de guerrilla, o sea, lo tildaron de guerrillero, de sedicioso, de rebelde, de liderar un movimiento rebelde contra el Estado, y fue llevado a la cárcel junto con sus 7 compinches. Entonces fueron arrestados en 1918 y fueron condenados a largas penas de prisión. Entonces esa fecha es una fecha especial para ellos porque me da risa, los estudiantes, los seguidores de ellos dijeron, sí ven, ahí están los 2 testigos de Apocalipsis. Hombre, pero los 2 testigos de Apocalipsis eran 2, no eran 8. Y lo mataron. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, se narra la visión, la profecía, porque no es literal, es una profecía de los 2 testigos. 2 testigos que vienen al mundo a predicar, son asesinados y se vuelven a levantar. Esos 2 testigos eran Moisés y Elías. ¿Sí? Pero Apocalipsis es un libro simbólico, no es un libro literal. Esos 2 testigos representan a la iglesia predicando a lo largo de toda la historia, ¿sí? Perseguida, pero protegida por Dios. Y se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero ellos dijeron, no, los 2 testigos son Joseph Rutherford y los 7 compinches, lo metieron presos a la cárcel. Pues ¿cómo le parece que lo liberaron un año después? Entonces no hubo mucho sufrimiento de esos 2 testigos, ¿no? O sea, en realidad pues estuvieron presos solamente un año, ¿no? Fueron liberados en 1919. Pues para que se aplicara literalmente la profecía de los 2 testigos tenían que haberlos matado y tenían que haber resucitado, ¿no? Pero pues hasta donde yo sé, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Si a uno lo matan, se murió, ¿sí o no? Se murió. No vemos resurrecciones por aquí muy seguido. Luego saltan a 1925, en Levítico 25, el Señor nos habla a través de Moisés de los jubileos. El año del jubileo era celebrado cada 50 años en Israel.
y era un tipo profético de la restauración futura del pueblo de Dios. Jubileo, cada 50 años era el año del jubileo. Bueno, estos personajes dijeron, bueno, cada 50 años hay un jubileo. El 7 es el número perfecto, el 70 es múltiplo de 7. Y entonces, 50 años, cada año es un jubileo. Entonces son 50 jubileos, 50 por 70, 3.500. Esos son los que, ¿cómo es? Cobran y se dan las vueltas ellos mismos, hermano. Este es un enredo. 3.500 años. Y esos 3.500 años comenzaron con la entrada de Israel en Canaán, en el año 1575 a.C. Entonces, 1575 más 3.500 años, pues nos dan 1925. Y el 1925 es el inicio de la restauración del mundo. O sea, van escupiendo fechas, hermano, por toda parte, profetizando cualquier cosa, acomodando cualquier cosa de la Biblia como le venga en gana. O sea, ¿de dónde salió el 70? No, porque el 70 es un número que está en la Biblia. Pues en la Biblia hay muchos números, hermano. Eso a mí no me da derecho a tomar un número de la Biblia y a establecerlo como una regla, una norma. No, pues multiplicamos 70. ¿De dónde salió el 70? Porque está en la Biblia. Es un múltiplo de 7, el 7 es el número perfecto. ¿Y de dónde salieron los 50 jubileos? No, porque el jubileo son 50 años. Cada año representa un jubileo diferente. Entonces son 50 jubileos, lo multiplicamos por 70, da 3.500. 3.500 más 1575 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, pues nos da 1925. Porque, o sea, yo sé que se están preguntando, no, 1575 más 3.500 no da 1925. Sí da, porque estamos hablando de un tiempo antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es restar. ¿Sí? Estos números lo que hacen es restar allí. Entonces básicamente lo que hacen es restar 3.500, para que lo entendamos mejor, menos 1575 antes de Cristo. Y nos da 1925. ¡Tatán! ¿Qué pasó allí? El gran jubileo, así le llaman, antitípico. El comienzo antitípico, o sea, típico, pero antitípico. Es el comienzo de la restauración del mundo. Miren, entonces como era el comienzo de la restauración del mundo, miren las locuras, ¿no? Rutherford enseñó que en ese año ocurriría la resurrección de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob se levantarían de entre los muertos para gobernar la tierra. Y como les decía hace 8 días, le mandó construir una mansión. Porque hombre, no va a resucitar cualquiera. Benigín resucita muertos, pero son cualquier persona, fuchi, ¿cierto? Benigín y casi Luna bien resucitan gente, ¿cierto? Así como cuando uno va a resucitar un muerto, ¿no? Resucitan gente, pero esos son de la plebe, del proletariado. No, en 1925 va a resucitar Abraham, Isaac y Jacob y van a gobernar el mundo porque es el inicio de la restauración de la humanidad. Pero ¿cómo así? Pero antes habían dicho que venían los últimos tiempos, el fin del mundo, que venía Cristo, que no venía. Ahora no, ahora es la restauración, o sea, vienen cosas buenas con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Abraham va a ser el presidente, Isaac el vicepresidente y Jacob seguramente el ministro de Interior, ¿cierto? O de Hacienda, de pronto. Menos mal que Jacob se convirtió, porque antes, cuando era tramposo, pues se hubiera robado la plata de este gobierno, ¿no? Pero menos mal, pues, tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió el nombre a Israel y ya, pues, ya no era el tramposo de antes. ¿Cómo les parece? Adivinen qué pasó en 1925. Pues nada.
Bueno, pasaron muchas cosas. El mundo estaba a punto de entrar en una de sus peores crisis económicas. Estaba a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial, pero de esto no pasó nada. De esto no ocurrió absolutamente nada. Entonces, ¿qué hizo Rutherford? Rutherford dijo, bueno, pues no vino el Señor. ¿Y qué vamos a hacer con esa mansión? Pues yo la voy a cuidar, ¿sí o no? Yo la voy a cuidar para que no se caiga a pedazos, porque ustedes saben que una propiedad, si no tiene un huésped, se deteriora, ¿cierto? Entonces Rutherford dijo, no, pues yo me voy a vivir a la mansión. Y se fue a vivir a la mansión, ni corto ni perezoso. Bueno, así son todos estos estafadores. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas fechas? Pues nada, no pasó nada, hermanos. No pasó nada. Bueno, sí pasaron muchas cosas. Mucha gente cayó en el engaño, los mentirosos siguieron mintiendo, siguieron inventando falsas profecías y hasta hoy hay un movimiento llamado los Testigos de Jehová que sigue engañando al mundo con estas cosas. ¿Cómo iniciamos el estudio de hoy? El Evangelio de Juan. Juan capítulo 16, ¿cierto? Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino habla lo que Dios le da que hable. Habla las palabras de Dios, las palabras de Jesucristo. No habla por su propia cuenta. Hermano, yo puedo tener muchas ganas de que ustedes sean millonarios. De verdad, yo puedo tener muchas ganas de que ustedes sean millonarios. Pero eso a mí no me da derecho a decirles que Dios quiere que ustedes sean millonarios y que si ofrendan o diezman o dan una primicia o dan una espiga, así como le dicen ahora, ¿no? Para estafar a la gente. O una siembra, o póngale el nombre que ustedes le quieran poner para que suene bíblico. Eso no me da un pacto, ¿sí? Eso no me da mi derecho a decir que Dios lo dice. No me da derecho. No me da derecho. Y nadie tiene derecho a hablar en nombre de Dios lo que Dios no ha dicho. Por eso nosotros creemos en un principio que es la base de la Reforma Protestante, sola escritura, o en español, solo la escritura. No hay más, hermano. El que hable en nombre de Dios debe hablar conforme a lo que dice este libro, o si no, mejor que cierre el pico y se calle la boca. Así de sencillo. Hermano, usted es muy duro. Bueno, Dios dice que había que matarlos, ¿no? Ya lo leímos, ¿cierto? Dios dice que había que matarlos en el antiguo pacto. Gracias a Dios en este momento no somos una nación-estado, porque si no, habría muchos muertos por falsear la palabra de Dios y el mensaje de Dios. No somos una nación-estado, una religión-estado, perdón, una religión-estado. Hay separación de poderes, entonces, además, pues en el nuevo pacto el pueblo de Dios es espiritual, pero Dios hará justicia, hermano. Dios hará justicia en la tierra y algún día todos los falsos maestros serán castigados y sus seguidores serán castigados, los promotores de este movimiento, los que ya murieron. ¿Ustedes no se han puesto a pensar dónde está Charles Russell en este momento? ¿Dónde está Nelson Barbour? ¿Dónde está Joseph Rutherford? No piensan, no saben, no han imaginado dónde están en este momento. ¿Dónde está Elena White en este momento? No se han puesto a pensar. ¿Dónde está John Smith en este momento? ¿Dónde está el creador o quien nos presentó de forma sistemática el dispensacionalismo? John Nelson Darby, ¿dónde está en este momento? Por hablar cosas que Dios nunca dijo, en el infierno, hermanos.
Y los que están hoy hablando en nombre de Dios, sean testigos sin Jehová, mormones, adventistas, católicos, evangélicos, de pentecostal, carismático, donde sea, hablando en nombre de Dios, sin que Dios haya hablado, son falsos maestros, que arrastran a las personas a la mentira. Y el Señor dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos, mejor le sería que se amarrara una piedra de molino al cuello y sea lanzado a lo profundo del mar. Mejor es, para alguien que es rápido, mejor le es morirse. Es mejor morirse que ser tropiezo para otros. Estas personas llevan a los demás al infierno con sus falsas enseñanzas. Lamentablemente, hermanos, se nos acabó el tiempo y pues nos quedó 1914. La semana que viene vamos a hablar de 1914 porque hoy 1914 es la fecha más importante para los testigos de Jehová. Y la semana que viene vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan importante para ellos y por qué para nosotros no vale nada? Para nosotros no, para la Biblia, para Dios. Es un año como cualquier otro, pero para ellos es su fecha más importante. La semana que viene vamos a verlo con cálculos matemáticos, la matemática digna de la NASA de los testigos de Jehová. Y vamos a ver de dónde salió, de qué profecía de la Biblia salió, que cuando ustedes lo lean, hermanos, les va a dar risa, de verdad. Porque eso lo ve un niño. Yo pongo a Julieta a leer esa profecía y ella se va a dar cuenta que lo que los testigos de Jehová enseñan, o sea, es traído de los cabellos, de verdad. Cuando lo lean, ustedes van a decir, ¿en serio? ¿De ahí sacaron eso? Pues sí, como la ven. Porque el que ama la mentira engaña y sigue siendo engañado por su propia mentira. El que no quiere creer en Dios cree en cualquier cosa. Así como hoy el hombre no cree que existe un Dios, pero sí creen que existen los fantasmas. ¿Creen que existen los fantasmas? ¿Sí? Por ejemplo, que si entran a este lugar y encuentran pelo de gato, no dicen, es que aquí estuvo un gato que creó Dios. Dicen, no, eso fue un espíritu. Eso fue un espíritu que trajo el pelo del gato. No, hombre, metió por la ventana un gato, hermano. Hay explicaciones lógicas y racionales para las cosas. El que no cree en Dios, no cree, puede creer. El que no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Estas personas creen en cualquier cosa, lamentablemente. Nos vamos a dar cuenta que esta profecía no tiene ninguna razón de ser. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana que viene, 1914. Vamos a enfocarnos en eso. Y con eso vamos a terminar, no el estudio de los testigos de Jehová, sino el tema de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de la segunda venida de Cristo. Después de eso vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, hermano, ¿y por qué tan largo? Yo no tengo afán. 2. Hay muchas cosas que ellos niegan de las Escrituras. La inmortalidad del alma, el infierno, la salvación solo por la fe en Jesucristo, solo por gracia. Muchas cosas, hermano. Esto no es un movimiento como algunos creen que es una simple postura teológica. No, pues es que ellos creen en Dios a su manera, como dijo Dante Gebel en estos días, ¿no? Todas las religiones llevan a Cristo. Sí, dijo que el Cristo de los musulmanes es el mismo Cristo de los protestantes, el mismo Cristo de los católicos, y todos creen en Cristo a su manera. Pero no, pues ellos creen en Dios a su manera. No, Dios se reveló en la Biblia y nos ordena creer en Él como Él se ha revelado en la Biblia. Punto. Así de sencillo. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar y pasamos al siguiente punto del culto de hoy. ¿Listo? Sublime gracia del Señor.